Mateo 27, 11 en adelante. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por darnos la bendición de leer tu bendita escritura. Te pedimos, Señor maravilloso, que vengas a hablar en nuestra vida a través de tu santa palabra, a través de tu santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Padre, te lo pedimos. Amén y amén, Señor Jesús. Puede tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor por darnos la bendición de estar aquí en esta mañana. Amén. Y continuar, entonces, como ya le decía, en lo que es nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Llegamos ya al capítulo 27 la semana pasada y en el día de hoy, pues bueno, vamos a continuar a partir del versículo 11, pero resumiendo un poco, reforzando un poco lo que nuestra hermana Mari nos dijo en la introducción. Vimos la semana pasada cómo fue la actitud de aquellos que estuvieron cerca del Señor, pero reaccionaron de distintas maneras, ¿verdad? Vimos cómo Pedro había negado al Señor, había traicionado a la confianza del Señor, había traicionado al Señor, puesto que él había dicho que iría aún a la muerte por él, pero cuando vino la hora de que se encontró cerca de aquellas personas en el patio de la casa del sumo sacerdote, dice la escritura que se acercó al fuego porque ya era avanzada la hora de la madrugada, porque hacía frío, porque se acercó a aquel fuego. Cuando se acercó a aquel fuego juntamente con aquellas personas a calentarse con el mismo fuego, terminó haciendo lo que ellos estaban haciendo. Ellos negaban al Señor con sus actos, negaban que Él fuera el Señor Jesucristo, hablaban mal de Él, lo escarnecían, levantaban falsos juicios en contra del Señor, y Pedro, por acercarse a ellos, terminó haciendo lo que ellos hacían, no solo en el acto de calentarse las manos, sino de mezclarse con ellos y quererse parecer a ellos. Lo llevó a negar al Señor. Pero vemos a Pedro que luego que llega el Señor, escucha el canto del gallo. Pedro se arrepiente, llora amargamente, arrepentido, lloró amargamente, y esto lo llevó a una restauración. Decíamos la semana pasada que Pedro nos representa a todos cuando realmente estamos arrepentidos. Una persona cuando está arrepentida no sigue yendo en la misma dirección, diciendo en el camino se endereza la carga. No, es una persona que sabe que tiene que dar un giro de 180 grados y seguir a la dirección opuesta, porque si sigue por donde va, no va a terminar bien. Pedro fue una de esas personas que, estando cerca del Señor, lo niega, pide perdón, se arrepiente y es restaurado. Una persona que estuvo cerca del Señor y reaccionó de esa manera. Pilato sabía que Jesús era inocente, como lo vamos a seguir viendo en la mañana de hoy, pero con más detalle, pero no hizo nada por evitar que fuera sentenciado a la muerte, por decirlo de alguna manera. También Pilato representa a todo aquel que sabe que lo que está pasando es incorrecto, pero se hace el de la vista gorda, como decimos de una manera coloquial, ¿verdad? Herodes era aquella zorra astuta, como le llamaba el Señor. Díganle a aquella zorra. ¿Por qué le llamó la zorra a Herodes? Porque era un hombre astuto, engañoso, destructivo. ¿Sabe? Cuando Herodes ve venir al Señor, dice la palabra que se alegró mucho al verle, porque hacía tiempo que quería conocerle. Y decíamos nosotros que
No todo el que va a la iglesia, el que lleva una Biblia, nos debemos alegrar porque esta persona va a la iglesia, nos debemos alegrar porque lleva una Biblia, nos debemos alegrar porque por fin nos acompañó al servicio. No nos alegremos solamente por eso, porque hay gente que, como Herodes, se alegra de ver al Señor, porque hacía tiempo quería conocerle, esperando que el Señor hiciera uno de sus milagros, un espectáculo para él, un espectáculo privado para él allí, algún tipo de milagro, alguna señal que demostrara que era el Hijo de Dios. Y decíamos que este hombre Herodes, aunque estuvo cerca del Señor, él lo despreciaba. Era alguien que tenía un interés de recibir, de ver algo de parte del Señor. Y de verdad que hoy en día no somos muy diferentes a Herodes en nuestra sociedad, pues muchos vienen a la iglesia esperando recibir algo de parte del Señor. Mira, hay personas que cuando están saludables no vienen a la iglesia. Se dedican a trabajar, se dedican a disfrutar la vida, se dedican a descansar, ¿verdad? Pero tan pronto se enferma, vienen a buscar en la iglesia la sanidad, el milagro. Y ojo, no está mal que la persona venga a buscar de Dios el milagro, porque eres el médico por excelencia. Eso no está mal. Ok, lo malo es que muchos cuando reciben el milagro, reciben la respuesta de parte del Señor, el empleo, entonces el mismo empleo, dicen ellos, este fue el empleo que Dios me dio y no me da el tiempo para buscar de Dios. Ok, ahora Dios me sanó, ahora tengo que trabajar, tengo que viajar, tengo que visitar, tengo que poner en cuenta tantas cosas que no tenía a cuenta en el momento en el cual me enfermé, y Dios conoce y lo dejamos así. Entonces muchos se acercan al Señor, digámoslo de esta manera, por el mero interés de lo que pueden recibir, y nos parecemos muchas veces, la sociedad hoy en día, en las iglesias muchas veces se parece así a la actitud que tenía Herodes, aquellos que están cerca del Señor pero solo por lo que pueden recibir del Señor, ¿verdad? Y este Herodes era alguien que escarnecía al Señor, que se burlaba del Señor, que no quería tener una relación con el Señor. Y el otro personaje que vimos también fue Judas, quien lloró, ¿verdad? Y tuvo una carga de conciencia, un remordimiento tan fuerte que lo llevó a la depresión, que lo llevó al suicidio. Alguien que se atrevió a cobrar por el Señor Jesucristo el precio que se pagaba por los esclavos en aquel entonces. ¿Sabe cuánto se pagaba por un esclavo? 30 piezas de plata. Y para Judas el precio que tenía el Señor era el precio de 30 monedas de plata, lo que vale un esclavo. Era el precio que para Judas tenía el Señor. Muy contradictorio con aquella mujer que derramó, ¿verdad? Su frasco de alabastro, su perfume de nardo sobre el cuerpo del Señor, porque aquel frasco era muy valioso, porque aquel perfume era muy valioso, porque esto para ella representaba su capital, y ella lo derramó todo sobre el Señor. O sea, no importa que yo me quede descapitalizada, no sé qué será de mí en el futuro, pero yo lo voy a dar todo para ti, Señor, porque lo que tú has hecho por mí, resucitaste a mi hermano Lázaro, esto es invaluable. Para ella el Señor era invaluable, no había con qué pagar lo que el Señor había hecho. Para Judas apenas valía el precio de un esclavo. Personas que estuvieron cerca del Señor: Pedro, Pilato, Herodes, Judas. ¿Y a qué reflexión nos llevaba el Señor con este mensaje de la semana pasada, a modo de introducción de lo que vamos a decir en la mañana de hoy? ¿Como quién somos? Como Pedro, que al equivocarnos lloramos amargamente, nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Como Pilato, que sabiendo que es lo correcto, y en esta mañana vamos a estar mucho mejor en ese tema, se hizo el de la vista gorda. Como Herodes, que esperaba recibir algo del Señor y solamente tengo un interés: mientras que las aguas se calman, yo vengo a la iglesia; mientras que deja de perseguirme la policía, yo me congrego. Cuando crean que soy un cristiano y que ando con la Biblia en mano, pues entonces allí ya 2-3 meses me vuelvo a lo mismo, como la zorra, como Herodes, astutos, ¿verdad? Astutos, ¿verdad? O como Judas, aquel que tiene culpa por su pecado. Y como vamos a ver en la próxima semana, así como Judas, hubieron muchos líderes religiosos que al ver morir al Señor y todas las señales que hubieron cuando Él muere, que el sol se oculta a la hora nona, a la hora novena, a las 3 de la tarde, a esa hora no se oculta el sol, ¿verdad? Sino que se ocultó a esa hora,
que hubo un terremoto, que el velo del templo se rasgó, que, hermano, al ver todas esas señales, ¿qué hacían ellos? Se daban golpes de pecho y decían, ¿qué hemos hecho? Matamos al Hijo de Dios, pero después de 3 días estaban tratando de pagarle a la guardia para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo, pero no se estaban dando golpes de pecho, no estaban arrepentidos. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Entonces, analicemos cómo estamos nosotros. Ese era el mensaje de la semana pasada, esa es la introducción del mensaje de hoy, reforzando un poco lo dicho por nuestra hermana Mari. Y es tremendo porque fíjate, cuando vemos todo esto estaba ocurriendo a estas personas cercanas al Señor. Mi Señor, aquella noche en Getsemaní había sudado como grandes gotas de sangre debido a la presión tan fuerte que tenía. Vino un ángel del cielo para fortalecerlo. El Señor había comido la Pascua con sus discípulos, había sido traicionado, abandonado por sus amigos, negado por Pedro, había sido comenzado a ser golpeado en el patio del sumo sacerdote. Tenía toda la noche sin dormir. Mira el escenario en el cual nos encontrábamos. El Señor había pasado por cuando tú estás angustiado, le generas un desgaste emocional, físico, mental a tu cuerpo, hermano, que tienes un cansancio que no sabes ni de dónde viene. Y el Señor, a pesar de ese cansancio, había pasado por el juicio, aquel juicio ilegal en el campo, en el patio del sumo sacerdote. Luego había sido llevado a Pilato para ser juzgado por Pilato, ¿verdad? Para que Pilato lo sentenciara a muerte. Pilato, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo yo voy a juzgar a este hombre a muerte? Pero es Galileo, llévenselo a Herodes. O sea, mira, Pilato siempre lanzando la papa caliente que le quemaba, ¿verdad? Y hoy vamos a ver que aún cuando decidimos no tomar una decisión, eso es una decisión. Cuando decidimos no hacer nada, eso también es una decisión. Y Pilato digamos como decimos hoy en día, se lo envió a Herodes, se lo pichó a Herodes, hasta me resuelve tú ese problema, porque y Herodes lo que hizo fue quería entretenerse con el Señor. Ahora ya llevaba 3 personas que trataban de juzgarlo, esa era de un lado para el otro, lo llevaban con palos, con espadas, atado, ya lo habían golpeado, ¿ok? Ahora lo llevaron a Herodes y Herodes lo regresó a Pilato, otra vez, con 4 juicio en un día. Era el escenario en el cual se encontraba. ¿Qué tantas cosas pasarían por la mente del Señor? Y al leer esta mañana, cuando mi hermano nos compartía el Salmo 109, lo veo descrito allí, desde el versículo 2 al 5, dice, porque la boca del impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Muy bien descrito aquí la realidad del Señor en ese momento. Lo acusaban injustamente, bocas de engañadores se habían abierto en contra de él, ¿verdad? Y con palabras de odio lo habían rodeado por él haber dicho que era el Hijo de Dios, por decir la verdad. Lo acusaron de blasfemia, ¿verdad? Y quizás esto muy probablemente en la mente de nuestro Señor Jesús, que era Dios y Dios es amor, dice la palabra del Señor, en pago de mi amor me han sido adversarios. Ese era el pago de su amor, era el pago. Yo no sé cuántos de los que están aquí han pasado por esa dura realidad. Yo le doy todo mi amor a este hijo y mi hijo lo que hace es pagarme con malas actitudes, no es respetuoso, no me valora, no aprecia lo que yo hago por él. El Señor entiende esa situación porque Él la sufrió. Me devuelve mal por bien y odio por amor. Era la realidad que el Señor tenía en ese momento. Veía cómo le decían palabras de escarnecimiento de parte de el rey mismo, se burlaba de él. Lo
menospreciaban, lo subestimaban. Yo no sé si alguna vez te han despreciado. Yo no sé si alguna vez te han expuesto públicamente, porque una cosa es que tú sientas que te desprecian, pero otra cosa es que te desprecien abierta y públicamente. Pues con el Señor lo hicieron. Con el Señor lo hicieron. ¿Y cuál fue la actitud de nuestro Señor ante tal situación? Vemos desde el capítulo 11 cuál fue esa actitud. Desde el versículo 11, de Mateo 27, dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Tú lo dices. Vemos que este Pilato tenía preguntas al Señor. Y ojo que Pilato, aprovechando su posición, porque a veces a nosotros nos puede pasar que de pronto tenemos alguna pregunta, no sé si al jefe, no sé si al médico, no sé si a alguien de jerarquía, ¿verdad? Pero por pena nos quedamos callados, ¿verdad? Por pena no hacemos la pregunta. Pero en este caso Pilato era una persona de jerarquía, por lo tanto tenía preguntas, y a medida que le iban llegando las preguntas a su mente, se las hacía las preguntas al Señor. Le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y veo en esta actitud de Pilato, porque va a hacerle otras preguntas al Señor, veo en esta personalidad de Pilato algo que sirve de aplicación a nuestras vidas hoy en día. Y es que ¿cuántos se acercan a Dios o a las cosas de Dios por averiguar, solo por saber, por salir de duda, ¿verdad? De pronto alguien se nos acerca y nos pregunta: ¿y las parejas cristianas discuten? Yo no sé si alguna de ustedes se lo han preguntado. A mí me lo han preguntado varias veces. ¿Y usted discute con su pareja? ¿Usted tiene diferencias con su pareja? Y se sorprende cuando uno le dice: claro, por supuesto, tenemos diferencias, somos seres humanos. Eso es lo que a ellos no les cabe o no logran concebir. ¿Cómo es que si tú estás en el Señor, se supone que vayas a discutir con tu pareja, se supone que vayas a tener una diferencia con tu... Y entonces quizás los que te hacen ese tipo de preguntas es porque muy probablemente en su matrimonio no salgan de una constante discusión. Sí. Entonces dicen: quizás en el Evangelio se encuentra la respuesta para yo tener paz en medio de este matrimonio que parece que, bueno, no paramos de discutir. Hay personas que se acercan a los cristianos y preguntan con preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, y en la iglesia les prohíben todo. Porque esa también es otra de las preguntas más recurrentes que recibimos los cristianos. Es verdad que ustedes no pueden bailar, no pueden fumar, no pueden beber, no pueden ir a fiesta, no pueden un montón de cosas que la gente tiene preguntas, ¿verdad? Y tú le puedes dar las respuestas más explícitas, decirle: ¿sabe qué? Lo que dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, hermano, todo me conviene, ¿verdad? Verdaderamente en la iglesia no me prohíben nada, sino que cuando me acerco al Señor veo que Él es un Dios santo y que nadie se acercará a su santidad si no está limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar, como dice el libro, como lo dice la Sagrada Escritura. Cuando conocemos al Señor, sabemos y entendemos que no podemos acercarnos de cualquier manera. Y cuando tú le respondes esas preguntas, a aquellos que solo tienen preguntas, como Pilato saben que la respuesta que se le da es la respuesta correcta, es la respuesta acertada, es la respuesta que está en la Biblia. Pero como Pilato saben que eso es lo correcto, pero no se deciden por Jesús. Pilato tenía muchas preguntas, hizo todas las preguntas, el Señor le respondió, pero aún así no se decidió por el Señor. Él le pregunta, valga la redundancia: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Juan, en el capítulo 18, desde el versículo 37, dice: le dijo Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido
Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Vemos cómo este pasaje nos sigue mostrando el carácter dubitativo de alguien como Pilato. Porque Juan nos lleva a ese diálogo, a esa conversación, nos relata qué fue lo que le dijo Pilato al Señor. Iba con sus preguntas, estaba dubitativo, ¿será que este hombre? Pero fíjate, Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato era un hombre que, aunque era en esta situación se encontraba con duda. Se ve que este hombre es severo y jactancioso, porque él le dijo al Señor en su momento, yo tengo poder para soltarte, tengo poder para dejarte libre, ¿verdad? Acá se le veía incapaz de hacer lo correcto. Se ve a Pilato como una persona que era incapaz de tomar el camino correcto, aunque sabía qué era lo que tenía que hacer. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que sabes que te encuentras en una decisión en la cual sabes cuál es el camino que debes seguir, pero aún así te cuesta tomar esa decisión. Y uno dice, bueno, tomar esa decisión no es difícil, y puede que no sea difícil el simple hecho de querer tomar la decisión, pero lo que lo hace difícil es el entorno, el qué dirá, lo que va a pasar después que yo tome esa decisión. La olla que se va a destapar después que yo diga, después que yo actúe, después que yo cambie de opinión, después que yo cambie de dirección. Eso muchas veces nos deja incapaz, nos neutraliza de tomar una decisión. Y sabemos qué es lo correcto, y sabemos lo que tenemos que hacer. No lo hacemos, al igual que Pilato. Vemos que en Pilato había una inquietud por buscar la verdad, pero para satisfacer, por decirlo de alguna manera, su curiosidad, mas no para obedecer. Porque él le pregunta, le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tú dices, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dijo el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Pilato? ¿Y qué es la verdad? O sea, gran cosa. La verdad en este momento no te sirve, porque te están acusando y no te estás defendiendo. No como deberías defenderte. ¿Qué defensa esperaba Pilato? Probablemente a la que estaba acostumbrada. Probablemente una persona acusada falsamente se defendería con violencia, se defendería con insultos, se defendería trayendo todas las pruebas que demostraban su inocencia. Pero Pilato le hacía ver al Señor, ¿de qué sirve que digas que eres inocente, que dices que eres la verdad, que todo de lo que te acusan es falso? Tú lo sabes, pero no utilizas esa verdad para defenderte. Solo Pilato, con verlo, sin convivir con él como convivieron los discípulos, como llegaron a estar cerca los sacerdotes y los escribas y los que lo acusaban durante sus años de ministerio, siempre estuvieron cerca del Señor, pero no se convirtieron, no creyeron, no aceptaron al Señor, y con todas aquellas señales y maravillas que vieron de parte del Señor. Y Pilato, sin haber andado con el Señor, sin haber visto milagros ni señales, al verlo, supo que era inocente. Que Pilato entendía que los principales sacerdotes trajeron a Jesús por envidia. Es tremendo, hermano, pero a veces parece mentira, pero el Señor nos llama a nosotros. Parece mentira lo que voy a decir, no en cuanto al texto bíblico, porque el texto bíblico es muy real. Pero parece mentira que muchas veces la persona que no tiene al Señor ve las cosas a veces más claras que muchas veces el que tiene al Señor. Y es cuando el Señor Jesucristo creo que aplica ese texto en el cual dice, sean ustedes
manso como paloma, ¿verdad? Pero astuto como la serpiente. Porque los hijos de las tinieblas, dijo el Señor, son más sagaces que los hijos de la luz. Quizás son más rápidos, son más inteligentes para discernir una situación. Que a veces el Hijo de Dios, movido por la misericordia, dice, no, pero perdónalo porque... Y de pronto la persona que se dedica, que es un abogado o es un juez, dice, ese no va a cambiar. Así que por tal razón tiene que pagar por sus consecuencias. Y de pronto uno, por la misericordia y el amor de Dios, quiere ser más bueno que Dios muchas veces, porque nos ha pasado cuántas veces hemos querido ser más buenos que Dios aplicando la misericordia, ¿verdad? Cuando la persona necesita una corrección y por no aplicar la corrección, la persona no se corrige y sigue en su pecado. ¿Y qué dice la persona que no tiene al Señor y que no aplica la misericordia en ese caso? Dice, yo sabía que iba a ser así. Es que el Señor lo dijo. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. En este caso, los sacerdotes, los escribas, los sabios de profecía, los sabios de leyes, entendían que un Mesías vendría. Vieron las señales que Jesús hacía. Nicodemo dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces al menos que venga de Dios. Tú eres Dios, prácticamente. Lo reconocía aparte del sacerdocio, ¿verdad? Pero no lo querían aceptar. Y Pilato lo vio, supo que era inocente. Y entendió, lo trae por envidia. Ya de inmediato. Ellos alegaban, no, que quiere derribar el templo, que dice que es el Hijo de Dios. Y entonces como vieron que eso a Pilato le sabía en poco, entonces dijeron, no, y también dijo que él era rey, y nosotros no tenemos otro rey sino César, cuando los judíos estaban hartos del imperio romano. En esta ocasión, por causa del Señor Jesucristo, estaban dispuestos a declarar al César como su rey. Por eso se ofenden. Cuando Pilato lo único que hace como para desquitarse de esta gente es que mandó a colocar sobre la cruz de nuestro Señor aquel letrero que decía el rey de los judíos. Ustedes lo traen aquí porque él se llamó el rey de los judíos. Vemos lo irónico de Pilato, perdón. Buscaba la verdad, pero para no obedecerla. Esto me lleva a mí a veces veo cuántas personas, a razonar lo siguiente, porque a cuántas personas les gusta escuchar la palabra del Señor. Hay personas que todos los domingos van a la iglesia a escuchar el estudio que están dando allá en el libro de Mateo. Vamos para allá porque están hablando acerca de la familia. Y vamos para allá porque están estudiando el libro de Apocalipsis. Y a la gente le gusta escuchar. Pero Dios nos llama a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. A eso nos llama el Señor. Es que Él tenía al autor y creador de la verdad al frente suyo, ¿verdad? Y aquel que dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La verdad no siempre es agradable, ¿verdad? Muchas veces cuando la verdad duele, es difícil de aceptar. En el caso de Pilato, hacía dicha pregunta con ironía, debido a que el Señor declaró que su reino era un reino no terrenal, sino espiritual, enseñando a los hombres la verdad, y que todo el que es de verdad, el que es de la verdad, oye su voz. Y Pilato le da a entender con su actitud, ¿de qué te sirve decir que eres la verdad en este juicio? ¿De qué te sirve? ¿Cómo te puedes defender? ¿Cómo te vas a salvar con eso? Y de hecho, luego que él hace su pregunta, como le dije hace un momentico, no espera la respuesta, solamente sale y se va. Vamos a Mateo en el 27, seguimos en el capítulo 27 del versículo 12 al 14, dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vemos un Pilato confuso.
por el hecho de que Jesús no se defendiera. Esto llevaría a pensar a Pilato, este no es cualquier hombre. Cualquier persona por sentido común tiene la intención de defenderse, pero él no. Este no es cualquier hombre, ¿verdad? Dice que se maravilló. La Biblia, Dios habla hoy, dice que Pilato quedó muy extrañado con esta actitud del Señor. Vamos a Lucas, capítulo 23, el mismo relato, pero desde los lentes del doctor Lucas. Desde el versículo 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre, mira cómo lo trajeron, que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero ¿qué hace Pilato? Dice, versículo 16, le soltaré pues después de castigarle. Ya Pilato estaba dando por sentado, ustedes lo traen, y de todo lo que lo acusan, yo veo que no hay nada de cierto en eso. Se lo remití a Herodes, y es tan inocente que Herodes, siendo tan malo, pero tan malo, tan perverso, no halló de qué acusarle. Lo interrogo al frente de ustedes para que no digan que hay una manipulación de las emociones, que él me influenció y yo cambié de opinión, o porque lo escuché hablar, ahora tengo otro punto de vista diferente al que ustedes me plantean de él. No, pero es que lo estoy interrogando al frente de ustedes. Y de verdad este hombre no ha hecho nada digno de muerte de lo que ustedes le acusan. No, pero vamos a hacer una cosa. Yo voy a mandar a que lo azoten, a que lo castiguen. Luego de que lo azoten, lo voy a soltar. Ahí a los fariseos, a los religiosos, le cambió el panorama, porque se suponía, oye, ya fue al rumbo a Herodes se lo vuelve a lanzar a Pilato, y Pilato pues es el gobernador romano, es el que tiene la autoridad de sentenciarlo a muerte. Y aún así no lo quiere sentenciar. Nuestros argumentos, sentían los fariseos, no están haciendo nada en Pilato. Lo quieren soltar después de azotarle. Nosotros no queremos que lo suelte después de azotar. Nosotros queremos que lo mate. Eso es lo que pensaban los fariseos, ¿verdad? Y llegó el momento, digamos, de Pilato tomar una decisión. Y lamentablemente la decisión que tomó fue ser... Mira la decisión que tomó Pilato. Fue ser complaciente con los líderes religiosos y al mismo tiempo complacer en cierta manera al Señor Jesús, porque no te voy a matar, tranquilo, nada más te voy a mandar a dar una paliza, pero no te voy a matar. Aquí todos ganan. Porque tú quedas libre, pero quedas maltratado. A ustedes no lo voy a complacer matándolo a él, pero a él tampoco lo voy a complacer quitándole la vida. Él tomó una decisión en la cual quería estar bien con todos. ¿Has escuchado el famoso refrán? No es posible estar bien con Dios y el diablo al mismo tiempo. Que manejan su mejor cara de hipocresía, que se ponen sus mejores trajes de actor y actrices, que se ponen sus mejores máscaras. Y son los mejores hipócritas para estar bien con todo el mundo. En el caso de Pilato, quería estar bien políticamente con los sacerdotes, con el pueblo, con su ley romana. Tenía que estar bien con todos. Entonces, bueno, la única manera es llevar esta situación al extremo, pero no dejarla ir hasta lo máximo. Que este hombre muera, no es lo justo. No es lo justo. Y si de algo sabían los romanos, eran de crucifixiones. Si de algo sabían los romanos, era de castigo. Por eso el imperio romano gobernó y fue el imperio que más dominó el mundo antiguo durante muchos años, porque sabían cómo ellos establecer lo que se llamó en aquel entonces, según la historia, la Pax Romana. P-A-X, no con Z, la Pax Romana, que aquella
paz romana consistía de que si no hacías lo que Roma hacía, lo que Roma decía, entonces la mano dura de Roma caía con castigo, con impuestos, con lo que fuera necesario para imponer el imperio romano, y ellos sabían cómo castigar. Ustedes saben que nosotros somos muy buenos castigando a la gente, o sea, lo vamos a castigar para que se le quite aquello de que es el Hijo de Dios, para que se le quite eso de que es el rey de los judíos. No, vamos a lo mejor con unos cuerazos que le demos se va a emparejar un poco, ¿no? Así dice la madre cuando ve que el hijo no está haciendo caso: vamos a darle 3 cholazos para ver si no agarra el carrilar. Pilato pensaba, bueno, lo voy a dejar de esa manera y lo voy a resolver así, de manera que no lo mato, no le quito la vida, y bueno. Es decir, él quería ser, como le decía hace un momento, políticamente correcto. Pero ¿cuál era la intención que tenían los religiosos? Quitarle la vida, ya lo sabemos. 1 Corintios 2:7. Usted sabe cómo termina esta historia, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado desde que somos niños. 1 Corintios 2:7 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira lo que dice el versículo 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué no conocían los príncipes de ese momento? Los sacerdotes de ese momento, ¿qué no conocían? La sabiduría de Dios. Porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Estos príncipes del pueblo o sacerdotes judíos, en su sabiduría, ¿verdad?, se oponían a la voluntad de Dios, y esta gente era la que influenciaba a Pilato en la decisión que tenía que tomar. Y el Pilato se estaba dejando arrastrar por esta gente, porque cuando él dijo: lo voy a azotar y lo voy a soltar, ellos se irritaron. Y Pilato fue débil, ¿verdad?, y se dejó arrastrar por esa influencia. Tengamos cuidado, hermano, de aquello que nos está influenciando. Llámese amigo, llámese redes sociales, llámese televisor, llámese lo que esté sobre tu vida que te esté influenciando, ya que la sabiduría de este mundo, hermano, no conoce a Dios. Y si nos dejamos influenciar por esa sabiduría nos va a terminar arrastrando. Fíjate, Pilato se dejó influenciar, se dejó arrastrar por la sabiduría y la influencia de aquellos que no conocían al Señor. Ahora, al Pilato mandar a soltar al Señor, ¿qué es lo que estaba dándole a entender a ellos? Pues que lo iba a soltar, pero esto le generaría, fíjate, que a veces nosotros leemos de corrido y omitiendo las leyes judías. Aquí entre semana le invito, en los días martes por la noche, los días jueves por la noche, estamos repasando parte de lo que fue la ley de Dios a su pueblo Israel cuando estuvo en el desierto. Estamos actualmente en el libro de Éxodo, estamos analizando varias de las leyes que ahora podemos entender mejor el Nuevo Testamento y otras historias bíblicas debido a aquellas leyes que Dios le dio a Israel en el desierto. Y fíjate lo que pasaba. Si Pilato, me confundo con Herodes y Pilato, perdónenme mis hermanos por esa confusión cada rato, pero esto a Pilato le generaría un compromiso, porque según Deuteronomio, capítulo 19, versículo 18, esto lo sabían los sacerdotes, ¿saben? Los sabios de la ley, ellos sabían lo que le vendría según la ley judía a ellos. Deuteronomio 19, versículo 18 dice: los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo, mira lo que pasaba si el testigo resultaba falso, hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti, y los que quedaren, oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
¿Qué era lo que seguía para Pilatos entonces? Le seguía aplicarles a ellos la ley que ellos le querían aplicar al Señor. La famosa ley del talión. El ojo por ojo, el diente por diente. Por eso estos judíos se aceleran. No, espérate, ya va, ¿cómo que lo vas a soltar? Y entonces lo vas a soltar. Entonces, según la ley mosaica, lo que ellos pretendían para el Señor, la ley se la tenía que aplicar a ellos. ¿Qué querían ellos para el Señor? La muerte. Entonces ellos tenían que acelerar su proceso. Se agitan, no solamente lo querían matar porque era el Hijo de Dios, sino que sabían entonces que la ley podía revertirse en su contra. Y entonces, después de ellos haber caminado tan firme rumbo al asesinato del Señor, ahora la misma ley lo iba a condenar. Recuerda que el Señor Jesucristo, esto lo vimos hace un par de semanas atrás, era muy cuidadoso de la ley también, o sea, de la ley de Dios, no de la ley de los hombres, de la ley de Dios, no de la costumbre de los ancianos, como cuando le reclamaron, ¿por qué tus discípulos no guardan la costumbre de los ancianos y se lavan las manos? La tradición de los ancianos. El Señor dijo, no, yo no vine a cumplir esa tradición, yo vine a cumplir la ley de Dios. Y cuando Pedro lanzó y cortó la oreja, el Señor toma la oreja de aquel hombre, la coloca en su lugar nuevamente y que le dice, Pedro, ten cuidado, el que a hierro mata, a hierro muere. Si lo matas, Pedro, te van a matar a ti. Miren lo que Dios dijo, ojo por ojo, diente por diente. O sea, ahí no cabe la oreja por oreja, pero a Pedro le tenía que cortar la oreja, ¿sí o no? ¿Ah? Porque era la ley del talión. Y el Señor cuidó a Pedro. Pedro, ya va. Si la ley se revierte, te tienen que quitar la vida. Si la ley te revierte, te tienen que quitar la oreja. Si la ley se revierte, tienes que tú pagarle a este hombre por la agresión que le estás haciendo. Pero el Señor exonera a Pedro al aplicar su misericordia allí. ¿Pero qué? ¿Por qué me voy nuevamente a ese texto? Para dar a entender que el Señor estaba pendiente. La ley dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Tú lo matas, tienes que pagar con tu vida. Ellos intentaban matar al Señor, que le iba a corresponder a ellos. La ley se iba a revertir en contra de ellos, ¿verdad? Lo justo sería juzgar a los falsos acusadores con el castigo que ellos deseaban para el inocente. ¿Por qué? Entre otras cosas, por calumniadores. Falsos testigos. Hermano, ¿alguna vez te han calumniado? Sí, pastor, si le contara, tengo una vecina. Y si le contara, tengo una suegra que tiene, ay Dios mío, la lengua más rápida del lejano oeste. ¿Ah? Es duro que te calumnien. ¿Qué es calumnia? Que levanten falsos testimonios, que te malpongan al frente de los demás. Eso duele, eso irrita, eso provoca como que, bueno, y entonces, ahora. Pero el Señor Jesús no actuó de esa manera. Porque para el Señor, Dios Todopoderoso, que te calumnien o que levantes calumnias, porque también esa es otra cosa. El calumniado está ofendido, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir eso de mí? Pero qué bravo cuando es uno el que está levantando calumnia y te descubren que es una mentira. Uy, quedas peor que la persona a la cual tú tratabas de malponer. El Señor era cuidadoso, no levantes calumnia. Porque al testigo falso, ¿para qué lo hago? Para que aprenda el pueblo y no se repita eso. Para que todos aprendan que no estén calumniando. A ellos les tocaba esa parte de la ley, les iba a alcanzar. Ellos fueron pilas. Versículo 15 de Mateo 27. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Había una costumbre durante la Pascua, hermanos, durante la fiesta. ¿Te acuerdas que todo ocurre? Recuerda que el Señor tomó la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Estaba en esos días de la celebración de la Pascua, en la cual se daba libertad a un preso. Y Pilato parece que estaba encontrando, ¿sabes? Ese argumento, según la tradición que había en ese tiempo por la fiesta de la Pascua, del cual asirse para darle la libertad al Señor. Pilato quería aprovechar esa costumbre para dejar libre al Señor, esperando, por supuesto, apelar a las masas, porque él confiaba, y creo que si el tema de hoy tenía que
llevar un título es ¿qué decisión estamos tomando? Pilato confiaba que las masas tomarían la decisión de dar la libertad al inocente. Pilato decía, yo no creo que toda esta gente no vea que Jesús es inocente. O sea, no hay que ser un profeta para ver que este hombre es inocente. Y apeló Pilato a la democracia. Es decir, que el pueblo elija, ¿verdad? Tenían una costumbre en las Pascuas darle un preso a la gente. A la que la gente pidiera le iban a dar el preso, le iban a dar la libertad. Y había un preso muy famoso llamado Barrabás. ¿Ok? Y él lo decide, le dice, bueno, le voy a poner al peor de los peores, a Barrabás. Y le voy a poner a este que no ha hecho ningún crimen como Barrabás. Esta gente es inteligente. Hay que tener 4 dedos de frente para saber que Jesús es inocente. Para no darse cuenta de esto, van a escoger a Barrabás, porque es que la mayoría no se equivoca. Ahí vamos otra vez con lo mismo, que el Señor nos viene ya reiterando en las últimas semanas. Pilato recurrió a la democracia, que el pueblo elija, ¿verdad? Y una vez más, la mayoría tomó la decisión. Vuelvo y repito. Si este mensaje de hoy lleva un título, sería ¿qué decisión estamos tomando? Porque ahora Pilato decidió no hacer nada, decidió que el pueblo decidiera, ahora el pueblo decide, los sacerdotes tomaron su decisión también, queremos que lo maten, ¿verdad? Y una vez más, la mayoría tomó la decisión equivocada. Quiero dejar un paréntesis en medio de lo que estoy diciendo o de lo que el Señor nos está diciendo a través del mensaje, para hacer una breve reflexión, y es que ¿cuántos países hoy en día tienen gobiernos corruptos y malos? Porque hay que decirlo, hay muchos países que lamentablemente tienen gobiernos corruptos y malos, pero es que eso fue lo que escogió la mayoría. Eso fue lo que escogió la mayoría. Ahí lo tienen. Ustedes lo escogieron, ¿no? Ahí lo tienen. La mayoría en este caso escogió a Barrabás. Versículo 17 dice, y reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Me gusta como le dice la versión pechita, dice, ¿a quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás, perdón? Según los otros evangelios, Barrabás, aquí Mateo nos dice que era un preso famoso, pero en los demás evangelios lo describe como un hombre ladrón, asesino y acusado de sedición. Era un hombre que armó un motín para rebelarse en contra del Imperio Romano. Este tipo sí era un revolucionario de la época, ¿yo? Sí, era un revolucionario de la época, que iba en contra del Imperio Romano y se levantó una sedición. Eso es un motín, una persona que se alborotaba al pueblo para vamos a libertarnos de ese Imperio Romano que nos tiene humillados. Nosotros somos los hijos del Dios de Israel. No tenemos por qué estar atados. Mira, y este tipo en esa, andando en esa, robaba. Era un alborotador. Acusaron al Señor Jesús de ser un alborotador. Dijo Pilato, ustedes lo acusan de esto, pero yo no veo nada de eso en él. No tiene ni pizca de ser un revolucionario. ¿Cuántos han escuchado que Jesús es el primer revolucionario? No es así. El que fue acusado de eso fue Barrabás. De hecho, estaba en la cárcel por asesinato y sedición. ¿Sabes qué es sedición? Levantar al pueblo en contra de la autoridad. Querer dar un golpe de estado. Este tipo es peligroso. Hay que tenerlo en la cárcel porque asesinó. ¿Ok? Ladrón, asesino, un tipo que le gustaban los alborotos, y según algunos manuscritos griegos, y esto me pareció interesante traerlo para la enseñanza de hoy, cuando él presenta a Barrabás, ¿verdad? Él dice, ¿a quién quiere que lo suelte? ¿O a quién prefiere? Mira cómo le llamaban según los manuscritos griegos. ¿Cuál era el nombre de Barrabás?
¿Quieres que le suelte a Jesús Barrabás? ¿O quieres que le suelte a Jesús Cristo? Ese era el nombre de este hombre. A mí también me causó mucha impresión. Porque, ¿sabe? Cuando la multitud fue a escoger, escuchaba a Jesús. Pero ¿cuál Jesús quiere? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor hoy. ¿A cuál Jesús quiere? ¿Al Jesús del Evangelio de la prosperidad o a Jesús del Evangelio del camino, la verdad y la vida? Porque la gente escogió a Jesús Barrabás. ¿Sabe? Hemos hablado en semanas anteriores que si alguno tuviera una mascota o los que tienen una mascota, ni locos le colocan Judas al perro, ¿verdad? Porque ese nombre está bastante devaluado. Es el nombre de un traidor. ¿Cuánto le colocarían Barrabás? No, pastor, ni loco, capaz me muerde. ¿Ah? ¿Sabe qué significa Barrabás? Jesús Barrabás significa Jesús, Hijo del Padre. Qué bonito significado. ¿Cuántos quieren al Hijo del Padre? ¿O cuántos quieren al Hijo de Dios? Un contraste entre Jesús el asesino y Jesús el dador de la vida. Versículo 18. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Cuán tóxica puede ser la envidia? Dígale al que está a su lado, la envidia es tóxica. Pero no se lo diga así con envidia, dígaselo de verdad. Mira, la envidia es tóxica. Hermano, la Biblia está llena de ejemplos. Satanás, ¿verdad? Creado como aquel querubín que estaba cerca de la presencia del Señor. Dice la Biblia que un día dijo: yo iré y me sentaré en el trono de Dios. Sintiendo envidia de aquel que está sentado en el trono, de aquel que reina por los siglos de los siglos. Yo sé que va a sonar a lo mejor poco teológico, poco, ¿sabes? Esto no es correcto decirlo, pastor, pero yo creo que una de las cosas por las cuales el diablo es por envidioso. Porque quería ser igual a Dios. El envidioso nunca está conforme con lo que tiene. Quiere lo que tiene el otro, así el otro tenga menos. Quiere lo que ese otro tiene. Desea lo que ese otro tiene. Y no está completo al no tener lo que esa otra persona tiene. No importa que sea de menor valor que lo que él tenga, pero él quiere lo que esa persona tiene. Caín sentía celos, envidia de su hermano Abel y se levantó contra él y lo mató. Los hermanos de José venden a José por envidia, porque su papá lo amaba y le daba la túnica de colores, y José tenía sueños, ¿verdad? Que ellos, sin ser interpretadores de sueños, entendían que las 12 espigas eran ellos, y que el sol, la luna y las estrellas eran ellos, y su papá y su mamá, y eso les causaba envidia. Ellos lo vendieron por envidia. La envidia es tóxica, la envidia es mala, la envidia es venenosa, ¿verdad? La envidia nos llevó a los fariseos a entregar al Señor Jesús, al dador de la vida. Ok, lo entregaron para que lo asesinaran. Hermano, la envidia nos lleva a dejar al Señor fuera de nuestras vidas y fuera de nuestras decisiones. La envidia nos puede llevar a tomar las peores decisiones. La envidia nos lleva a la amargura. Lo aprendimos cuando estudiamos el libro de Esther, hace un par de años ya. Y vimos que había un hombre que era el primer ministro después del rey, que tenía el anillo del rey, y Amán, este hombre, podía tenerlo todo lo tenía. Pero a él le irritaba que cada vez que salía, ese judío llamado Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Y tenía envidia, tenía odio, tenía rencor. Y mira cómo terminaron todas estas personas que envidiaron. ¿Terminaron bien o terminaron mal? Terminaron mal, porque la envidia, ¿a qué lleva? Lleva a la amargura. Hebreos 12:15 dice el escritor a los hebreos, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira dónde lleva la envidia, a la amargura, y contaminamos a todos los que están cerca. Dijo Abraham Lincoln: se atrapan más moscas con una gota de miel
que con un galón de hielo. La amargura aleja. ¿Por qué a veces estamos amargados? Y tomamos decisiones de desear lo peor para el que está cerca, para nuestro prójimo, por envidia. Dice Mateo que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, ¿la mujer de quién? De Pilato. No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. La presión crecía, hermano, la multitud se agitaba. Imagínate, yo creo que tú imagines ese cuadro. Ya gente se acercaba al pretorio y ya se escuchaba una multitud afuera como que si fuera un estadio lleno. Unos gritaban una cosa, otros gritaban a otra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo los sacerdotes y ancianos iban a persuadir a la multitud para que pidieran a Barrabás. La presión crecía, la multitud se agitaba, los líderes religiosos presionaban y además de esto, la esposa de Pilato también se sumaría. Yo no quisiera haber estado, ninguno de los que está aquí le gustaría haber estado en la sandalia de Pilato ese día, ¿verdad? Una presión demasiado alta la que había ese día cerca del pretorio. Pero su esposa, hermano, le dice, no tengas nada que ver con este justo. Yo he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué habrá soñado la mujer de Pilato? Se lo preguntaremos cuando lleguemos a la eternidad. Porque, fíjate, vemos que su esposa venía con un sentir genuino, ¿verdad? Alguien que había sufrido en sueño. Alguien que podía, escúchame esto que me pareció interesante cuando preparaba este mensaje. Alguien que podía tocar la conciencia, el corazón del gobernador, de Pilato, de aquel hombre duro. ¿Sabe? Dios siempre, hermano, prepara a alguien que con amor y con compasión nos haga volver de nuestro error antes que sea demasiado tarde. Siempre Dios prepara a alguien que con amor y compasión ya le dijo, no tengas nada que ver con este justo. La tradición, hermano, conoce a esta mujer como Claudia y llegaría a convertirse al cristianismo, según la tradición. La Biblia no detalla cuál fue el sueño que ella tuvo, pero conocemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y de esa manera Él decidió tratar con ella. Así como con José, ¿te acuerdas? Cuando José recibe la noticia de María que está embarazada, José pensó en dejarla secretamente, pero Dios mandó a un ángel que le hablara en sueño a José. Y gracias a ese sueño José entendió que lo que estaba en María, en su vientre, era obra y gracia del Espíritu Santo. Y luego los magos del oriente que vinieron a traer incienso, oro y mirra al Señor, fueron avisados por el Señor en sueño que no volvieran por el camino que ellos iban, sino que volvieran por otro camino porque Herodes buscaría al niño para matarlo. Dios sabía de qué manera tratar. Y en este caso lo hizo con la mujer de Pilato, ¿verdad? En su soberanía, en su gracia. Así que usted no se ponga a decirle, Señor, muéstrame en sueño cuál carrera voy a estudiar. Señor, muéstrame en sueño con cuál mujer voy a casarme. No. Dios es soberano y si Él lo quiere, Él lo puede hacer. Amén. Pero no te afanes a seguir ese guión. Porque es la soberanía de Dios. Si Dios escoge, así lo puede hacer Él. Tenemos la palabra de Dios que dice la palabra que es la palabra profética más segura. Con eso es suficiente, ¿verdad? Versículos 20 y 21 de Mateo 27 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos quiere que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Claro que era una multitud más o menos así. ¿Qué decisión estamos tomando? Hasta ahora vimos a un Pilato que estaba cediendo ante la presión, ¿verdad? Y dejándose arrastrar por ella, incapaz de tomar lo que sabía era la decisión correcta. Y ahora
Y ahora, el pueblo y los sacerdotes también estaban escogiendo y decidiéndose por Barrabás. Fue su decisión, ¿verdad? Yo veo una aplicación aquí en estos versos, hermano. Y es que nosotros podemos ver nuestra realidad en nuestra vida actual es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Porque algunos se quejan de no haber estudiado, si teniendo los recursos, ¿verdad?, decidió no estudiar. Y ahora se queja, ay, porque no soy un profesional, porque no tengo esa carrera, estuviera bien acomodado. ¿Para qué? ¿Por qué dejaste los estudios para después? Para no retomarlo y después estarte quejando. Esa fue tu decisión. ¿Por qué algunos se quejan de su profesión u oficio que tienen? Esa fue tu decisión. Nadie te obligó que te dedicaras a hacer lo que estás haciendo. Es que yo quería ser, médico y soy ingeniero. Es que yo quería ser ingeniero y soy médico. ¿Por qué te quejas? Fue tu decisión. ¿Ok? ¿Por qué te quejas de la persona con quien te casaste? Nadie te obligó que la escogieras o lo escogieras. ¿Verdad que no? Esa fue tu decisión. Pastor, yo si hubiera sabido que este hombre roncaba más que un carro descompuesto, no me caso con él. ¿Ah? Si yo hubiera sabido que esta mujer era tan peleona, no la hubiera escogido. La escogiste tú, fue tu decisión. ¿Por qué nos quejamos? Si la vida que tenemos es el resultado de las decisiones que tomamos. Amén. ¿Cuántos entienden que es así? Versículo 22 dice, y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, crucifícale, crucifícale. O sea, ya Pilato reveló al frente de toda la multitud, para mí él es inocente. ¿Por qué lo quieren matar? Imagino Pilato, oye, yo pensé que al sacarlo al pueblo, ellos iban a tomar una decisión sabia y me iban a sacar de este problema. Yo no quería matarlo, yo no quería que lo mataran, pero ellos lo quieren matar. Versículo 24 dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. El momento cumbre y lo que hace famoso a Pilato, ¿verdad? El haberse lavado las manos, ¿ok? El haberle dado esa responsabilidad al pueblo. Ustedes son culpables. Yo soy inocente de la sangre de este justo. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí está la respuesta, hermano, del por qué no la pasamos nosotros. Señor, por la paz de Israel. Señor, Padre, pobre pueblo que está en guerra todo el tiempo. Bueno, ellos agarraban a sus niños, así como mi hermano tiene la bebé allá, y lo levantaban y decían, esa sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Hace cuánto tiempo escuchaste que fue la última vez que Israel tuvo un tiempo prolongado sin ataques, sin guerra, sin que nadie estuviera pendiente de destruirlo? Ellos decidieron por Barrabás. Ellos despreciaron a Jesús, dijeron que su sangre Dios nos la cobre a nosotros, pues, y a nuestros hijos, pues, no solamente a ellos, metieron en el paquete a sus hijos. ¿Ah? De generación en generación, ¿ah? Dios le tomó esa palabra. ¿Cómo han sufrido hasta hoy, verdad? Han sufrido masacres como la del Holocausto, que nosotros decimos, wow, de verdad que eso que ocurrió en la Guerra Mundial, qué tremendo, 6 millones de personas. Pero es que los padres de ellos dijeron que la sangre del Señor fuera sobre ellos. Pilato se lavó las manos. Ellos asumieron el precio del pecado, ¿verdad? Y entonces, versículo 26, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto fue la decisión que tomó Pilato. Tanto insistieron hasta que lograron su cometido. Ahora tenían lo que querían.
sentenciado a muerte. Lo logramos, dijeron los fariseos. Ganamos el juicio. Y esto lo digo a manera de conclusión. ¿Qué decisión anhelamos nosotros? ¿Qué anhelamos nosotros? ¿Lo bueno o lo malo? Pilato no pudo decidir lo que sabía que era justo. Y cuando vemos a Pilato que la narrativa llega hasta allí, uno dice, ¿cómo terminó Pilato, pastor? Bueno, hay 3 historias. Una dice que se terminó quitando la vida al pasar el tiempo, cuando le quitaron de ser gobernador. Otros dicen que un emperador lo castigó que terminó castigando a Pilato y le quitó su ropa y mandó a quitar con el cuero de una vaca que habían asesinado, mandó que forraran a Pilato y que tuviera una muerte lenta, y otros dicen que se convirtió al evangelio. No hay una respuesta concreta de lo que realmente pasó, pero lo que sí es cierto es que la historia nos enseña, la historia de Pilato nos enseña que aún no decidir nada es tomar una decisión. Y si no tienes una decisión correcta para tomar, como dijo un sabio hace casi 100 años, si no tienes una decisión correcta para tomar, entonces no decidas. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos. El pueblo y el sacerdote querían quitar la vida al Mesías y consiguieron lo que estaban buscando. Velemos, hermanos, no solo por ser una buena influencia para los demás, sino por cuidarnos de qué nos está influenciando moral, espiritual. Diariamente observemos, hermanos, con detenimiento y decidamos, una vez más la palabra, decidamos ser influenciados por aquello que nos dirija al Señor. Porque Pilato, lamentablemente, se dejó influenciar por estas personas que después lo dejaron atado de manos y pies e incapaz de tomar una decisión. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y a darle gracias al Señor por su bendita palabra.